vamos tras ese propósito de encarar de la mejor manera esas pruebas y que se nos vienen. Vamos entonces, le doy una calurosa bienvenida a todos. Por acá vamos a trabajar como la semana pasada con el tablero para no, el tablero no, físico, no el tablero digital. Saben que los números allí, bueno, saben cómo es la escritura en esos tableros. Entonces, les recuerdo que vamos a trabajar en este tablero. Trabajamos de mejor manera. Espero que hayan tenido una semana de mucho lucro intelectual. Por acá estamos siempre afinando detalles, afinando cositas. Recordando de la semana pasada vimos razones trigonométricas, pero la vimos en un triángulo. También las razones trigonométricas se dan en el plano cartesiano. Si tenemos por acá ejercicios al respecto, bueno, será de beneficio para todos. Hay instituciones o profesores que lo enseñan primero el plano y después el triángulo, ¿no? Respetando eh, el enfoque que le dé cada profesor. Y particularmente debemos empezar con el triángulo rectángulo. Entonces, vamos entonces a seguir con la preparación de ustedes para otras pruebas saber 11. Vamos entonces a mostrarles lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Me están escuchando? Sí, sí, profe. Ok, Sí, profe. bueno, okay. ¿Cómo van con las demás asignaturas? ¿Están dando química? ¿Están dando física? A ver, ¿están dando física y química? Me interesa porque la física sobre todo es muy afín con la matemática. ¿Están dando física? Entonces vamos a empezar. A lo que nos concierne, que es matemáticas. Matemáticas recoge todo lo del bachillerato, hasta detalles de primaria que de pronto debimos tener por allá. Entonces, esperar para compartirles acá. Por un momentito estoy abriendo para mostrarles, compartirles. Les repito, tenemos el tablero acá físico para que nos va mejor. Yo creo que lo vimos la semana pasada mejor, con todos los problemas que tuvimos con el tablero digital. Esto nunca va a pasar de moda, matemática.
esto. Lo están buscando, te lo muestro, para empezar a trabajar de bueno. Buscar un banco de preguntas. Pueden salir en esas pruebas a ver 11. Calendario B ya presentó las pruebas. Temáticas. Entonces ahí tenemos un material calientico ahí de grado 11, con lo que por ello presentaron pruebas en el calendario B. Creo que en Antioquia, acá en Montería también, en Córdoba, Montería sobre todo, hay colegios que implementan el calendario B, que se gradúan los estudiantes en mitad de año. Entonces, vamos a venir con el cuadernillo que estábamos. Esperen, coloco en la pregunta por donde hemos quedado más pequeño. Bueno, para familiarizarnos, creo que estábamos por aquí. Entonces les comparto pantalla con lo que vamos a trabajar el día de hoy. Confirman si vemos allá en pantalla. Sí. Ok, bueno, Sí. estudiantes, creo que esto lo habíamos visto, ¿verdad? Los estudiantes de 11A y 11B, ¿recuerdan? Sí, bro. Trabajamos, este era el tema de razones. Vimos este ejercicio también, el de la escalera sobre la pared, inclinada sobre la pared. Creo que también lo vimos, ¿cierto? Y vamos para este nuevo ejercicio el día de hoy. Ya lo tienen en pantalla. Denle todo el zoom posible para que podamos verlo allá. Opción de ustedes. Entonces dice, en la tabla se muestran las cartas que conforman una baraja de póker. Ahí están. Hay picas, hay tréboles, corazones y diamantes. Pica desde la A hasta la K. Tréboles desde la A hasta la K. Corazones también de la A hasta la K y diamantes de la A hasta la K. Si la probabilidad de escoger una de ellas que cumpla dos características determinadas es cero, estas características podrían ser, escuchen eso, que la probabilidad sea cero. Cuando me dicen cero, es una probabilidad que no me debe aparecer en las posibilidades. Hay posibilidad y hay probabilidad. ¿Ya? Si aquí me dicen, si la probabilidad de escoger una de ellas que cumpla dos características determinadas es cero, o sea que ninguna de esas posibilidades, vamos a ver cuál es. Dice la A, una carta negra y un número par. Picas, tréboles, corazones, diamantes. Una carta roja y ser de picas.
una carta de corazones y un número impar, una carta roja acá y ser de diamantes. Cuando me hablan de negra, se refieren a las picas. Negra, la pica en el póker o en las cartas, los juegos de azar se le llama negra. Una carta roja es corazón. Una carta de corazones, ahí hay una ambigüedad. Cuando te dicen una carta roja es corazón. Y cuando te dicen una carta de corazones, pues es corazón. Entonces ya nos vamos metiendo en el problema y podemos ver una ambigüedad porque hablan de, no hablan del mismo, me están hablando de la misma posibilidad. Y dice, una carta roja acá y ser de diamante. Si lo hay, ahí lo vemos K y ser de diamante. Puede ser rojo. De corazones y un número impar. También lo hay. Roja y ser de picas. Ojo con eso. Roja y ser de picas. La posibilidad va con el color y los números. ¿Cuál de ellas no está cumpliendo con esta posibilidad? Profe, de roja solo hay corazones y diamantes, no hay de pica. Entonces, por lo tanto, Levanta la sería la voz, de niña, como te escucho. que no hay cartas rojas que sean de pica, solo de corazones y diamantes. Cierto. Entonces, la clave estaba ahí. Por eso les dije, hay una ambigüedad entre la B y la C. Roja y ser de pique, la otra de corazones y un número par. Entonces, las cartas van con número y van con la característica de ser negra o roja. Las negras son o de picas o de trébol. Las rojas son de corazones o diamantes. Entonces no te puede salir una carta roja y ser de picas. Está hablando roja y de picas, o sea, que es de corazón y es de diamante a la vez. ¿Ahí la probabilidad cuál es? A ver, ¿cuál es la probabilidad ahí? Cero, la probabilidad es cero. Porque, como me lo dijo la niña, la estudiante, la joven, perdón, la estudiante, eh, no cumple lo que está en la tabla. Ahí están todos los números hasta el 3, 6 pares, 6 impares y están los colores. La única que no me presenta esta condición es la C, perdón, la B, la opción B. Una carta roja y ser de picas. No se puede. Roja y de picas. No. O es un color con número o no es otro. O es una forma negra, roja. Las negras pueden ser picas, tréboles. Las rojas pueden ser corazones, diamantes. ¿De cuál es la opción correcta que vamos a escoger? La que no. O sea, la probabilidad es que cero. Muy bien, estudiante. Esa pregunta está clara. Me devuelvo. ¿Está clara esa pregunta? Sí, profe. Sí. Ok, ok. Continuamos entonces. Vamos para la pregunta que sigue. Aquí. Hablan de un octágono regular. Un octágono regular es un polígono de 8 lados y 8 ángulos internos congruentes. La figura muestra un octágono regular inscrito en una circunferencia de radio 2. O sea que del centro, desde el punto central donde está la O, hasta cualquier extremo, el radio mide 2. ¿Qué quiere decir de que el polígono sea regular?
Él lo dice. Todos los lados tienen la misma longitud. ¿Sí? ¿Qué más dice? 8 ángulos internos congruentes. ¿Qué quiere decir? Que todos los ángulos internos, porque ahí están circunscritos, están con los ángulos aquí se pueden ver punteados. Esos ángulos tienen la misma medida. Lo que mide acá arriba, acá, todo miden lo mismo. Por acá abajo miden lo mismo. Además de ser congruentes, esos ángulos, esos triángulos, vamos a hablar ahora de los triángulos, porque dentro hay unos triángulos, 8 triángulos. Esos triángulos son isósceles. Isósceles porque tienen 2 lados con la misma longitud. Vamos a ver la pregunta. Con la expresión x igual 2 seno de 45 sobre seno de 7.5, se puede calcular en el octágono la figura, en el octágono de la figura, la medida del. Me voy a esa partecita, 2 seno de 45. Pero que de esto le hablaba yo al inicio. Nos vamos a encontrar con las razones trigonométricas circulares. Les muestro por acá. Por acá. ¿Ven el tablero ya en pantalla? Sí, profe. Más o menos Ok. se ve la mitad. Bueno, aquí tenemos el plano cartesiano. Y tenemos a este señor. El radio aquí es 1, una unidad, el radio 1. No se ve bien el tablero. No Se ve se ve nomás la bien. mitad. Ya ahí, El sol, o sea, la claridad del sol lo tapa un poquito. un momentico, déjenme tapar acá, un momentito. Voy a trabajar un poco. ¿Y ahora? Sí, ahora Sí, se ve ahora mejor. Bueno, ok. Listo, tenemos el plano cartesiano. Recuerden que el plano tiene 2 ejes, el eje X y el eje Y. Por acá va menos X, por acá va menos Y. El plano tiene 4 cuadrantes, que ustedes lo saben también, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y el cuadrante 4. Siempre vimos, trabajamos era con el 1, ya estamos en los 4 cuadrantes. Bueno, nos ubicamos aquí en el centro, punto 0. Radio, les dije que es una unidad. La función seno, sen, acá en la circunferencia, el seno es la medida en Y, perdón, la medida es en Y. O sea que seno es igual a Y. Seno es igual a Y. Este es un cateto. Coseno es X. Aquí está coseno. Este es cos, este es seno. Cateto, cateto. Vamos a la pregunta. Dice, por la expresión 2 seno de 45. Seno de 45, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, ni me aparece. Debemos deducir ahora. Pero sabemos que 45 grados está ¿dónde? Está por aquí en la mitad, en el primer cuadrante. Ahí está 45 grados. Ahí dice 2 seno de 45 sobre seno, seno de 45 porque este es el lado inicial de todos los ángulos. Estamos trabajando con ángulos positivos. ¿Tenemos eso claro? Los ángulos positivos. Les explico.
Los ángulos positivos tienen lado inicial aquí en el eje de las X. Aquí. Ya les resalto. Aquí. Aquí tienen el lado inicial. Recuerden que un ángulo tiene un lado inicial y un lado final. No debiese llamarse lado porque los lados son de polígonos, no de ángulos. Siempre he tenido esa discusión ahí con lo que manejamos matemáticas. Entonces este es el lado inicial y los ángulos barren de derecha a izquierda. De aquí hacia acá. Dan vuelta todo lo que quieran. Ángulos, una vuelta completa son 360 grados. ¿Ok? 2pi. 360 grados que es 2pi. Entonces tenemos que el lado inicial es este, que está aquí en X. Los ángulos barren hacia acá. El ángulo de 45 grados, si entre el eje X y el eje Y es un ángulo de 90 grados, muchos lo saben, el ángulo de 40 grados, perdón, el ángulo de 90 grados que es un ángulo recto. Entonces, ¿dónde quedará 45? ¿Quién me contesta? A la mitad. En la mitad, ¿Dónde? en la mitad, profe. En la mitad, claro, mire. Por eso nos ubicamos aquí. Aquí. Estamos en el cuadrante 1 y esto es la mitad. Más o menos no podemos darlo porque no tenemos ni En la ni mitad. transportador para medir. Entonces ustedes se ubican a 45 en la mitad. La mitad. Y en física, por eso les hablaba de física, ustedes ya vieron movimiento de proyectiles o lanzamiento de proyectiles. ¿No? ¿Lo han No. visto? Yo sí. Ustedes no. Bueno, de pronto algunos sí, unos no. Yo sí, Miren, profe. en física, este es el ángulo perfecto de lanzamiento. ¿Cuál es el ángulo perfecto? ¿Cuántos grados? 45 Es el que grados. alcanza más distancia. Claro, el que abarca más distancia, más alcance horizontal. El ángulo de 45 grados. Muy bien. Entonces, ahí tenemos 45 grados. Me dice 2 seno de 45 sobre seno de 67.5. ¿Qué quiere decir 2 seno de 45? Seno de 45 está acá. Y 2 veces el seno de 45. 90 grados. ¿Cuánto? 90. 90. ¿Dónde nos ubicamos entonces? ¿En qué eje? Aquí. ¿En el eje qué? En el eje Y. Aquí nos ubicamos. Qué cosa que yo les estaba hablando de esto y ve ahí es lo que nos sale. 2 seno de 45. Aquí. Me están hablando de la función seno aquí. Estoy aquí, en el eje Y. Sobre seno de 67.5. Ahí veo seno de 67.5. Aquí está. ¿Qué es esta? Aquí dice, en la imagen pueden ver 67.5. 2 seno de 45 sobre 67.5. Entonces dice, la expresión esta, la que tienen en pantalla X igual, 2 seno de 45 sobre seno de 67.5. Se puede calcular en el octágono de la figura la medida del, ahí lo puedo ver, ¿qué medida puedo calcular? Hay unas letras. Ángulo OPQ, segmento PQ, ángulo QOP, segmento OQ. Ahí puedo ver las letras. ¿Quién me dice? ¿Qué puedo calcular? O está en el centro, recuerden. Este es O. Ahí está O. 67.5 por aquí está P. Acá en X está Q. De esas Profe, opciones, ¿qué la A. podemos calcular? ¿La qué? La A. ¿Qué podemos calcular? La qué? B.
Ah, eso me gusta. La A, la B. ¿Qué podemos calcular entonces? Ahí dice, ¿podemos calcular un ángulo o un segmento? Esas medidas que nos aparecen ahí, dentro del octágono y que está inscrito en el círculo, esas medidas están dadas ¿en qué? ¿Pueden ver bien? En grados. En grados. O sea que esto es 60, disculpen aquí, esto es 67.5 grados. La medida está en grados. Esta medida está dada en grados aquí. Ahora, ¿qué podemos calcular? El ángulo OPQ. OPQ tendría P como el vértice. Ojo, algo importante. En un ángulo, en todos los ángulos, la letra que está en medio es el vértice. En este caso, cuando me dicen OPQ, ¿cuál es el vértice? P. 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 Aquí está. ¿Qué es esto? Ahí aparece un triangulito. Más o menos así. Entonces, el vértice sería P. Pero me están dando la medida de P. ¿Cuál es la medida del ángulo P? 67,5. 67.5. Nos estamos demorando para explicarlo bien. ¿Oyeron? Entonces, la medida del ángulo P es 67.5. Entonces, la A dice ángulo OPQ. ¿Será que con estos datos yo puedo hallar el ángulo OPQ? Si ya me lo están dando. Pues si ya se lo están dando, no, porque ya los tienen. Eso, así se trata, de eso, joven. Es de lógica, matemática maneja lógica y maneja descartar cosas. Pues esto descarto porque si me lo están dando, ¿para qué? ¿Cierto? ¿Para qué si me lo están dando? Entonces dice el segmento, la medida del segmento PQ. El segmento PQ es desde aquí hasta acá. Ojo, desde aquí hasta acá. Puede ser una opción. La otra me dice ángulo QOP. Cuando me dicen QOP, ¿dónde está el vértice? En O. ¿En dónde? En O. En O. Aquí en O está el vértice. QOP. O sea que me piden hallar este ángulo. Este ángulo de aquí y no lo conozco. Puede ser una opción. La B puede ser la opción. Y dice la D. Segmento OQ. Segmento OQ. Recuerden que el segmento OQ es unitario. ¿Recuerdan al principio que les dije? Los ángulos, las razones trigonométricas en el plano, que son circulares, trabajan como el 1, como unidad de medida. Aquí es 1. Conozco OQ. Conozco OQ. ¿Cuánto Sí, es la profe. medida de O hasta Q? ¿La conozco? Sí, ahí aparece que son 135 grados. Claro. Bueno, el radio es 2. Miren, el radio es 2. Si me dicen el radio es 2, ahí en la pregunta, el triángulo trabaja, perdón, el ángulo, las razones trigonométricas circulares trabajan con el 1. Pero aquí me están dando que el radio mide 2. ¿Y el radio aquí quién es? ¿Qué segmento? El de medio, ¿no? ¿Segmento qué? O Q. ¿Cuánto mide OQ? 135 grados. No, OQ ¿cuánto mide? El segmento OQ. 2. 2. Esto mide 2 porque me lo da el problema. Entonces, ¿en qué opciones nos podemos parar? ¿Dónde nos paramos? ¿Qué opciones? Podemos descartar, no, primero descartamos 2. Ángulo de Solo O. descartamos. La A.
A ver, no te escucho La bien. C y la... La D también. La D la descartamos la A. Eso está entre quién y quién La da, D, digamos, la pelea entre quién y la la. D. ¿Ah? Entre B y C. Entre B y C. Segmento PQ o el ángulo QOP. Q, la inicial QOP. ¿Cierto? Profe, A ver, pero no necesariamente tenemos que utilizar pues esa ecuación por así ¿cómo? para encontrar. No necesariamente Profe, como no, no. no tendríamos que utilizar esa ecuación para encontrar el ángulo de O. Podríamos simplemente utilizar pues, el dato de que todos los ángulos internos de un triángulo son 180 para poder hacer la suma y con eso sacar el ángulo. Sí, claro, esos son ángulos notables. ¿Cierto? Pero nos está dando todo el razonamiento. Allá vamos a llegar. Lo que nos dijo su compañero es fundamental. Todo triángulo, la sumatoria interna de los ángulos da ¿cuánto? ¿Cuántos grados? 180 grados. 180. 180. 180 grados. Aquí me están dando la medida de este ángulo. 67.5. ¿Y si este de aquí mide cuánto? ¿Cuánto mide de aquí? El ángulo O, ¿cuánto mide? Desde un principio lo dijimos. ¿Cuánto mide? 45 grados. 35 45 grados. grados. O sea, hay más información todavía. El Q, ¿cómo lo hay? Restando 180 con la sumatoria de estos dos, de 45 con él. Entonces, ¿cuál sería la opción? ¿O la B o la C? Porque ya de este La tengo B. información. De este tengo información, ¿cierto? El ángulo este yo sé cuál es. A ver, señorita, Yo digo que es la B, profe. es, ¿quién más está de acuerdo? La B. Sí, profe, la B. Es la B. Y sobre este tema tenemos que seguir profundizando, porque, Profe, es la B porque ¿cuál? se desconoce el segmento S, ya que sabemos cuál es el segmento de O a Q. Sí, señor, de O a Q, ¿cuánto mide? 2 radios, 2, ¿cierto? Sabemos cuánto mide esto, porque es la mitad del ángulo recto, y la mitad del ángulo recto, ¿cuántos grados es? 45. 45 grados. O sea, eso está más que, yo creo que está más que claro. Y si es un triángulo isósceles, ¿cuánto medirá esto? ¿Cuánto mide el ángulo Q? ¿Quién me dice? No, esto no está en la pregunta, pero ¿qué me dice cuánto medirá este ángulo? Más o menos. No se logra ver. ¿Ah? Va a medir lo mismo que el ángulo P. ¿Cuál es el ángulo? El Q, ¿cuánto medirá? Lo mismo que P. Lo mismo que P, porque es un triángulo isósceles. La medida de este ángulo y de este ángulo son iguales. La de este es distinta, la de este es 45, te debe medir lo mismo. Y la sumatoria nos debe dar, ¿cuánto? 180. 180. 180. 67.5 y 67.5. Eso me da cuánto? 100, ¿qué? 135. Y 135 más 45, ¿cuánto nos da? 180. 180. O sea, esto es para jugar, pero ya es jugando en la clase de trigonometría. Muchos de ustedes vieron trigonometría bien, les explicaron bien. Otros de pronto, esta parte hay que reforzarlo. Entonces esto da para jugar en trigonometría, pero en las pruebas no. En las pruebas, bueno, lo que me dan radio 2, me dan este ángulo. Yo sé que si es isósceles, este ángulo mide igual. Si mide igual y me dicen que es la mitad del primer cuadrante, este mide 45 grados. Entonces la opción correcta que vamos a escoger, ¿cuál es? ¿La qué?
La B. La B. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Todo claro aquí? Sí, profe. Sí, profe. Y Sí, bueno, profe. yo no, me disculpan porque yo no los puedo ver porque cuando comparto no los puedo ver. Ese estudiante que nos dijo, profe, la sumatoria de los ángulos, bueno, eso también es súper importante. La sumatoria de los ángulos internos de cualquier triángulo nos debe dar 180 grados. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, muy bien, estamos bien allí. ¿Cómo le llegamos a esta deducción 2 seno de 45? Nos paramos aquí. Pero esa información fue irrelevante al final. Esa información fue irrelevante porque sabíamos que este era seno de 45 y 2 seno de 45 es doble, o sea, aquí en el eje Y. Y en el eje lleva la función seno. Por el rato se la mostré. Continuamos. ¿Quién por favor me lee ese punto? 32. En una fábrica se aplica una encuesta a los empleados para saber el medio de transporte que usan para llegar al trabajo y luego decidir si se implementa un servicio de ruta. Los resultados mostraron, entre otras, estas tres conclusiones sobre un grupo de 100 empleados que viven cerca de la fábrica y que se desplazan únicamente en bus o a pie. El 60% del grupo son mujeres, el 20% de las mujeres se desplazan en bus y el 40% de hombres se desplazan caminando. ¿Cuál de las siguientes tablas representa correctamente la información obtenida de ese grupo? Excelente. ¿Y saben por qué les pido que lean? Porque la prueba de saber se basa en qué. ¿En qué se basa en prueba de saber 11? Análisis. Sí, y esto puede ser muy matemática, puede ser muy química, muy física, pero si no hay comprensión lectora, no hay nada. Y estudiante, quien me leyó, lo felicito porque hizo las pausas. Una coma es para yo respirar, un punto para respirar más. Ustedes se imaginan leyendo uno, no entendemos nada. De pronto que tenga técnica de lectura rápida, de pronto el que la tenga, pero la puntuación está para darme los respiros y entender mejor. Bueno, ya el estudiante les leyó y hay unas condiciones que el 60% del grupo son mujeres, el 20% de mujeres van en bus y el 40% los hombres. Ahora, ¿cuál de las siguientes tablas representa correctamente la información obtenida de ese grupo? Profe, yo digo La que C. la C. La C, Pero yo diría que la D. la D, Profe, es la D, es la D. es la D. Es Bueno, la a D. ver, ¿cuántos cuántos empleados son en total? Son 100. Son 100 empleados, profe. 100 empleados. Es la C. Ojo, Profe, son 100 empleados. La C me muestra hombre y mujer, ¿cierto? ¿Cierto? sí, profe. En la C se muestra que hay 40 ¿qué? Hombres que van caminando, hay 20 mujeres que van ¿qué? En bus y 40 mujeres que van caminando. ¿Cuánto da el total allí? Entre mujeres 60, profe. No, y todo con los hombres. 100. 100. Ahora, para que sí, o sea, esto está regalado. El 60% de 100, ¿cuál es? 60. 60. El 60% el 60%, perdón, de 100 es 60. ¿Dónde tengo 60 ahí con las mujeres? ¿En qué opciones? En la B. En la B. En la C. En la B, ¿dónde más? En la C. En la C, ¿y dónde más?
En la C. En la En la, B, en la C, en ¿y dónde más? en la, y en la, La C y la D. la C y En la la D. B, la C y la D. ¿Cuál descarto entonces enseguida? Descarto la A y la B, profe. ¿Y por qué descarto la A? La B, perdón. La A está descartada, porque hay más de... Profe, A ver, no porque cumple el porcentaje de mujeres. 38 más 12 es igual a 50, profe. Ah, muy bien. Entonces, ¿cuáles me brindan la información de las mujeres? 60% de 100, que es 60. La sumatoria de las mujeres debe ser 60. ¿Qué tabla? ¿La C y la de qué? Y la D. La C y la D, entonces ahí está. Vamos a ver entonces. Pero hay otro detalle. El 20% de las mujeres se desplazan en bus. El 20% de las mujeres se transportan ¿en qué? En bus. En bus. La respuesta es la C. ¿Cuál es la respuesta? Es la D. Es la Es D. la C. La D, Es la la C, D. profesor. Es La la C. C. ¿Qué? Debes buscar el 20% de 60. Y ahora el 40% de los hombres, yo me voy para el porcentaje de los hombres. Entonces, ¿cuántos hombres son? Son 40. 40. 40, pero en todos dos me da 40, ¿no? Profe, pero ahí está el detalle. Mire, Profe, ese detalle punto que está me fácil porque, El porque 40% de los hombres total. se desplazan caminando. Ajá. profe, el detalle está en que me dice que ningún hombre se desplaza en bus. Ah, muy bien. Ese detalle no lo dan allí en el problema, ¿cierto? Sí, ese Los es el que hombres se más desplazan es caminando, pero en me bus, dice que prácticamente. donde esté el detalle de los hombres en bus, esa no es. Por Entonces, ejemplo, ¿cuál descarto otra vez ahora? Entre la C y la D. La D. La D, Descarto sí. la D, porque ningún hombre se desplaza ¿qué? En bus. En bus, sino Bueno, caminando. entonces quedamos con la opción ¿qué? La opción C. La C. La opción C. ¿Tenemos todo claridad sobre ese punto? Sí, Sí. Y claro. Sí. Y además, usted sabe, si me dan que el total es 100, pues mucho más fácil todavía. Y recuerden que para resolver problemas de porcentajes, utilizo la regla de 3 ¿qué? Letra simple. Sí, muy bien. Regla de 3 simple, directa. Que multiplicando en ¿qué? Delta. ¿En qué? en cruz. Aquí. En cruz. Exacto. Muy Profe, bien. Me gustó eso. Dígame. profe, pero ¿puede Dígame. regresar otra vez, por favor? Aquí estoy. Pues se supone que el 40% son hombres y el 40% son 40 y de ese 40 se vuelve un 100%, entonces hay que sacar el 40 que son los que están caminando, ¿no? El 40% de los hombres se desplazan caminando. pero es que no El nos están 40% de diciendo los... que el 40% de las personas y el 40% de los hombres, o sea, que sería el Ajá. 40% de esos Entonces de ese 40 hombres. 40, entonces ese Sí, 40% hay que sacarle pero el 40%. claro, al 40% de los hombres. ¿Cierto? Porque O ahí me sea, están dando el total de los hombres. O sea, el total de los hombres es el 100% de los hombres. Y también te ¿Cierto? dicen el 20% de las mujeres. Entonces, 100% sería 60 para en el caso de las mujeres. Pero te dicen 20% de las mujeres. Recuerden que en total en la fábrica, ¿cuántos empleados tiene? Un grupo de Tiene cuántos? 100. 100. Descarté cuáles porque no me daban. Descarté la A, porque eso se pasa de 100. la La A y la B D. y la D. Iba descartando. Iba descartando. El análisis que hace su compañera es de mucho peso. Porque el 40% de 40 Es no es 40. 40. No es 40. Es 16. ¿El 40% cuál es? 16. Es 16. Pero, o sea, viéndolo desde este punto de vista en el que me dice que ningún hombre se va en bus. No, ahí está ¿Dónde diciendo es dice? que el Está arriba. 40% de los hombres,
Pero ahí dice, el 40% de los hombres se van caminando. Por eso, si son el En- 100%, el 60% es un grupo de mujeres y el otro 40% es de hombres, ¿sí me entiendes? Por eso, entonces el 40 se convierte en el 100%, entonces ese 100% hay que sacarle el 40, que son 16%. 16. Hagamos la No, sumatoria. porque La sumatoria me debe el dar 100. 100% Yo de descarto todos los la A porque empleados eso dividen se hombres pasa y de es 100, mujeres. 40. ¿cierto? ¿Descarto a quién? La A porque se pasa de 100. ¿Estamos de acuerdo? Luego me aparece la B. 34 más 38 me da 70 y... ¿qué? 72. 72 más 28. ¿Cuánto me da? Tenemos que hacer esas sumas acá, está en la cabeza. Bueno, 36 y 16 me da ¿qué? 40. ¿Me da qué? 50. Perdón, 50, perdón. Me da 50. Y 38 más 12 me da 50. O sea que en la B tengo 100 personas. En la C tengo 100 personas. Vamos para la D. 24 más 16, 40. 48 más 12, 60. También tengo 100 personas. La B, la C y la D. 100 personas en total. Pero en la B quiere decir que los hombres se desplazan en bus te piden la información que los hombres se desplazan a pie, no en bus. Es una información que no me da el problema. Me hablan del 40% Profe, de y en los la hombres se va caminando. ¿Y el resto de los hombres, cómo se va? El 60% de los hombres, ¿en qué se va? En bus, En bus. por eso entonces es la D, no la C. Vamos entonces a Porque verla. si diría que el 100% de los hombres se va caminando, sí sería la C. Bueno, entonces, ¿cuántos hombres hay en total en la D? 40. 40. ¿Y cuál es el 40% de 40? 16. Esto está muy bueno. Así es. Nos dejamos llevar ¿por qué? Por los números. Ahí hay un dato que no dan. ¿Cuál es el dato que no dan? Un dato oculto. El porcentaje de los hombres que se van en bus. El porcentaje de los hombres que se transportan en bus. ¿Y ese porcentaje equivale a cuánto? Al 60%. 60% de los hombres. Entonces, el dato oculto ahí vendría siendo porque si me dice el 60% del grupo, o sea, me está hablando de todas las mujeres, y en el hombre nada más me dice que los hombres, no del grupo de los hombres. Sí, el 60% del grupo son mujeres. Y lo vimos. Descartamos la A. ¿Cuál más descartamos? Por Sí, eso, descartamos la A porque de todas maneras se pasa. Profe, y tampoco es la D porque vea que dice que el El 20% de las 20% de mujeres las se van mujeres se en bus, desplazan en bus. pero el 20 no es el El 20% de 20% de 60. 60, ¿cuál es? ¿Cuál es el 20% de 60? 12. pero escúchame 12. esto. Y 12, O sea, si me está hablando del por 5 me 20% de da... 60, A ver, ¿cómo? escúchame, o sea, 80. sí vendría siendo así porque si el 10%, si se saca porcentaje por porcentaje, vendría siendo 6 por 2, si no estoy mal. Ajá. Bueno, estas preguntas son abiertas para debatir entre ustedes. Son abiertas para debatir entre ustedes. Un dato, ¿verdad?, que estaba oculto y lo veíamos es que el 60% de los hombres se va, ¿qué? En bus. Profe, o sea, mire, si cogemos el 60% como un 100% de mujeres, el 20% de ese 100 sería el 20% de 60, que vendría siendo 12. Y el Sí, otro 80 vendría siendo 48, que es 6 por 8, 48. eso es. Muy bien.
Entonces, ¿qué opción nos paramos? Pues ahora sí me cambio o sea, lo vi desde otro punto. Claro, porque aquí estaba oculto un dato. Ese es como decirle a ustedes, ¿cuántos días, cuántas horas tiene un día? 24. 24. Y si yo les pregunto, ¿cuántas horas tiene una semana? ¿Qué dato hay oculto ahí? El día de Los semana. 7 días de la semana. Eso. El dato oculto es, y debemos saberlo. Un estudiante de primaria ya se le está exigiendo eso, que maneje el tiempo también. Que maneje el tiempo de pronto en días, todavía en horas muy poco. Pero se le está exigiendo que maneje el tiempo. Si ayer fue, ay, profe, ayer fue 28. Entonces, ¿hoy qué es? Debe manejar eso el estudiante. Y que maneje No, días, profe, semanas. lo que me confundió a mí fue la parte en la que me decía, el 20% de las mujeres, o sea, si está hablando de un 100%, solamente es 20. Igualmente en los hombres, el 40% de los hombres, si me habla de un 100, solamente se coge el 40. Claro, el 20% de esas mujeres que están en la encuesta van en bus. Y el 40% de esos hombres que están ahí también van caminando. O sea que el 80% de las mujeres va caminando y el 60% de los hombres va en bus. Son datos que están, pero que no dicen problema. ¿Cierto? A ver, Sí, a veces uno se va por la respuesta que ve uno más sí. fuerte. Ayer estoy en una especialización y estamos viendo los tipos de lecturas. Era actualizándome acá con la educación, porque debemos estar en constante actualización, todo, sí. Hay diferentes tipos de lectura. Hay lectura de escaneo. Lo que hicimos fue una lectura de escaneo nosotros hoy. Y para las pruebas, la lectura prohibida es la lectura de escaneo. Es esa. Como que el lector de escáner, ustedes lo saben qué es eso. Saben qué es escanear. Y ya, se leyó y ya. Hay una lectura que se fija en estas tablas. No me acuerdo el nombre, pero me llamó la atención la de escaneo. Y le preguntaba al instructor, pero venga acá, nos mandan un texto grande, porque ustedes le mandan también un texto. Un texto de media página. Nos leemos el texto y después vamos a la pregunta y no entendemos nada. Entonces yo le sugerí, leamos la pregunta, enfoquémonos en lo que quiere la pregunta, veamos la respuesta y nos vamos al texto. Cuando el Sí, texto sea muy así, dispendioso. así me vi un ¿Oyeron? video que habla sobre eso. ¿Qué decía el video? El video decía, en un texto de lectura crítica principalmente, lean las preguntas, o sea, si me pide qué es lo que hace el autor, uno ya va para leer, cuando vaya a leer el texto, uno va a buscar lo que hace el autor. Claro, se para uno allí, ¿cierto? O sea, no va pendiente a más nada, sino a lo que va a hacer el autor. Bueno, este es un tipo de lectura, ahora se me escapa el nombre, esa es más profunda, ¿ya? Porque en la de escaneo yo leo rapidito y me voy a la pregunta, ¿no? Me voy a la pregunta directamente. Busco los detalles de la respuesta y me enfoco en la lectura. Y sí, como dijo el Así, estudiante, hasta que lo encuentre. así que Entonces estaría. acabamos de hacer una lectura de escaneo. ¿Ok? Joven, niña, O ¿cómo te sea, llamas? uno lee la pregunta, después de leer la pregunta, empieza a leer el texto hasta encontrar la respuesta. Claro. Sobre Sería todo más en lectura, ¿qué? Crítica crítico. y en la prueba de lengua. Ahí está el Sí, poder pero de, porque no sé, a ver, dígame. muchas veces uno lee el cuento y cuando va al momento de la pregunta uno se lo olvida, entonces tiene que volver a leer en la parte en la que dice la pregunta. A eso me remito yo. Exacto, así. Porque tenemos perdón,
y estamos también agobiados por el tiempo. El tiempo nos hace así. El tiempo nos agobia y debemos estar en función de devolver el tiempo a nuestro favor. Una de esas es la Si pregunta no, y remitirnos, ¿cierto? profe, si no estoy mal, es minuto y medio por pregunta. Imagínense, minuto y medio por pregunta. ¿Cómo estaremos? Vamos para la pregunta 33. Perdón. Dice, un trapecio isósceles. Oh, ¿saben qué es un trapecio? ¿Cuántos lados tiene un trapecio? ¿Cuántos lados tiene un trapecio? Un trapecio es un cuadrilátero. Si yo te digo cuadrilátero, ¿cuántos lados tendrá? 4 lados. 4 lados. Y si es isósceles, un trapecio es de esta manera. Y si es isósceles, quiere decir que dos de sus longitudes tienen la misma, que dos de sus lados, perdón, tienen la misma longitud. En este caso, estos dos que les señalé acá. ¿Sí lo vieron? Esto es un trapecio, ¿qué? Isósceles. Isósceles, porque este lado y este lado tienen la misma longitud. Seguimos leyendo el problema. Es un cuadrilátero, bueno, ahí dice que es un cuadrilátero, que tiene un par de lados paralelos. Estos dos son paralelos. ¿Por qué son paralelos el de arriba y el de abajo? ¿Qué me dice? Estamos viendo enseguida todos estos conceptos. ¿Por qué son Esos lados paralelos? nunca se cruzan. Porque no sé qué, Cruzan. no se cruzan, no se tocan, no se cortan. Este par de lados no se corta. ¿Sí? Y los otros dos de igual medida, véanlo, aquí están, de igual medida. En un plano cartesiano se dibuja un trapecio isósceles de modo que el eje Y divide el trapecio en dos figuras iguales. Si el eje Y lo divide en dos figuras iguales, ¿por dónde pasamos el eje Y? A ver, el eje Y divide este trapecio en dos partes iguales. ¿Por dónde pasamos el eje Y? Por la mitad. Por la mitad. Excelente. Pasamos por la La mitad. mitad. Eso es. Vamos a calcular aquí más o menos. Bueno, ahí está el eje Y. Supongamos que lo partió. Ahora, si las coordenadas de dos de los vértices del trapecio son menos 4, 2, y la otra es menos 2, 8, ¿cuáles son las coordenadas de los otros dos vértices? Pues, estas están en el eje ¿qué? ¿Positivo o negativo? Negativo. En el eje, Negativo. están en el cuadrante negativo. Entonces vamos a ubicar este, menos 4, 2. Menos 4 en X sería aquí. Si este es el plano cartesiano, vamos a colocarlo aquí. Bueno, de pronto no va aquí. Va por acá porque me hablan de dos. El eje X va por acá. ¿Cierto? Aquí va 1, 2, 3, 4. Este es menos 4. Y este es 1, 2. Entonces este es menos 4, 2. Igual pasa para allá. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Y acá arriba, 1, 2. Entonces este va por aquí. Este es menos 2, ¿qué? ¿Cuál es la segunda? Menos 2, 8. Supongamos que este es 8. Si estas son las coordenadas, esto se llama eje de simetría. ¿Oyeron? Esto se llama eje. Y ahí cumple las funciones de eje de simetría. Porque divide la figura simétricamente, como nuestra cara, así. Nuestro cuerpo es simétrico. Respetando de pronto, respetando de que haya personas que no tienen algún miembro, carecen de algo. Pero somos simétricos. El ser humano es simétrico. Nos pasamos una raya por toda la mitad y salimos en dos partes iguales. Aquí pasa igual. Esta es la simetría. Ustedes manejaron simetría, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, ok, miren. Si este es el eje, si estos son los vértices
menos 4, 2 y menos 2, 8. Allá dice, ¿cuáles son las coordenadas de los otros vértices? ¿Qué me dice? Ya, aquí está el plano. El máximo de X, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde? 4, 2, 2, El 8. máximo de X debe llegar hasta 4. Y recuerden que en cualquier coordenada, el primer número está ubicado en el eje ¿qué? X. Y el segundo número está La ubicado en el segunda en eje Y. Entonces, ahí me dice 8, 2. ¿Será que yo puedo coger a 8 como máximo en X? No, profe. No, está descartado. Esa A no va. Y acá está. Y tienen que ser, ojo, las X tienen que ser ahora ¿cómo? ¿Positivas o negativas? Positivo. Positivas. Muchos ya tienen la respuesta. ¿Cuál será? Pues la B. La B. ¿La qué? La B. ¿No? La B. Descartamos A porque 8 en X no puede haber. Descartamos la C porque si el eje Y lo divide por la mitad, quiere decir que las coordenadas en X deben ser como positivas o negativas. Positivo. Positivas. Entonces descarto la C porque arranca con menos 2 y menos 8. Menos 2 y menos 8 estarían por acá y menos 8 ustedes saben que en X no lo abarca. Y está la D que me dice menos 4 y 2 que son efectivamente, pero están en el eje. Si están a la izquierda de Y, es porque son negativas. Profe, de ahí se puede descartar la C y la D enseguida. La C y la D y la A, ¿dónde me la deja? ¿Por qué la A? Porque el máximo en X, ¿cuál es? 4. Máximo en X es 4. 4. El máximo en X 4 y me aparece cuál es el máximo en A. 8. 8. 8. En X es máximo. Exacto. Se me presenta una situación de esta en las pruebas. Y rapidito yo me ubico así. Divide por la mitad. Me ubico en el plano cartesiano. Ya hemos utilizado el plano cartesiano 2 veces hoy. Y ahí vamos. Entonces, la opción correcta, ¿cuál es? La B. A ver. B. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Sí. Bueno, bien, la B. Continuemos. Un momento. Hay preguntas que requieren más de análisis. Vamos a ver esto. A ver este paro. Espérenme aquí. Estoy de aquí. Allí. Vamos a responder estas dos preguntas con la información que nos suministra la tabla que está en pantalla. Dice, para adquirir un crédito por 6 millones, Ángela solicita a una entidad financiera, un banco, información sobre las modalidades de pago para el crédito. Un asesor le da la siguiente información. La modalidad 1 y la modalidad 2. Ahí está el número de cuotas, que es 6, y en el otro la modalidad, el número de cuotas es 12. Ahí me hablan de un abono de crédito de 6 cuotas en la modalidad 1. Me hablan que el interés del 5%. Y hay un asterisco, debe brindarnos alguna información. Ese asterisco es como le decía la otra vez, en un contrato, la letra menuda. Entonces, ahora me remito a ese asterisco si lo necesito. Y hay un abono al crédito más interés. ¿Sí? La modalidad 1 tiene, digamos, 3 arandelas o 3 condiciones. Abono al crédito, interés y abono al crédito más interés. ¿Ya? Que puedo sumar esas dos y me da la tercera casilla. Y en la modalidad 2 solo me trae valor de crédito más el 20% del valor entre 12. ¿Por qué entre 12? Porque es el número de cuotas.
¿Ya? ¿Por qué entre 6 ahí arriba? Porque es el número de cuotas. Por el crédito de 6 millones de pesos. Dice el asterisco, en cualquier modalidad, el saldo del crédito cada mes, ojo, dice en cualquier modalidad. O sea que, aunque esté el asterisco en la 1, también implica para la 2. Vamos a ver si se cumple. En cualquier modalidad, el saldo del crédito cada mes será igual a la diferencia entre el saldo del crédito del mes anterior y el abono al crédito realizado en el mes. O sea que eso va disminuyendo. ¿Tenemos ya claridad sobre lo que nos quiere decir la tabla? Oye, ahí la lectura es rápida. Es rápida. Es más, esa lectura debía ser de escaneo. Hay cuadro, ahora veo un cuadro. Me voy para la pregunta. Perdón, la pregunta dice, después de analizar la información, Ángel afirma, con la modalidad 1, el valor, modalidad 1, me paro en la modalidad 1, o sea, allá arriba, en el primer cuadro. El valor de la cuota disminuirá 50,000 en cada mes. La afirmación es correcta, ¿por qué? O sea, esa información es correcta, pero vamos a ver por qué. Chicos, Profe, yo digo que es la A. la A, bueno, antes de hablar de esto de porcentaje, ustedes solos o con sus padres o con alguien han ido a un supermercado, han ido a un centro comercial y encuentran que hay promociones. Promociones del 20% de descuento, el 30, el 50% de descuento. ¿Sí han visto eso? Sí. Bueno, vamos para acá. Cuando usted le dicen el 20% de descuento, ¿usted qué va a pagar? ¿No? El 80% del precio inicial. ¿El qué? El 80% del precio inicial. Claro, eso es lo neto que usted va a pagar. Si te dicen que el descuento es del 40, ¿usted qué va a pagar? El 60%. El 60%. Entonces nos vamos a hallar el 40 para restarlo después. No, le dio directamente el 60%. ¿Cierto? Y cuando estoy hablando de porcentaje en una calculadora, yo hago lo siguiente. Cuando yo digo voy a hallar el descuento es del 40. Aquí está, el descuento es del 40%. Supongamos que estoy en un supermercado y uso calculadora. Usted ya no necesita calculadora en las pruebas. Cuando está el Profe, no menos, se ve bien. disculpa, hija, ya estoy cuadrando acá. Ahora, ¿se ve? Sí, Bueno, cuando me dicen, no, que la nevera tiene un descuento del 40. O sea, ¿usted qué porcentaje va a pagar de la nevera? El 60%. El 60. ¿Qué hace usted en la calculadora? Para saberlo directamente cuánto va a pagar. Dividirlo. Ajá. ¿Qué otra haría? para el precio del producto. ¿Cómo? El precio del producto. Supongamos que el producto vale XXX. Ahí está, el precio del producto. Por el 40%. No, vamos a hallarlo directamente. Si usted le descuentan en 40, ¿cuánto va a pagar? El 60. El 60. El 60. ¿Y cómo escribe el 60% en una calculadora? Dividiendo. Mírenlo. 0.6. ¿Cuál es el 60%? El precio por 0.6. 0.6. Ya, y eso le sale directico.
Ah, entonces yo voy a pagar tanto. Vámonos para acá para el problema. Dice, estamos en la modalidad 1. El valor de la cuota disminuirá 50.000 en cada mes. Vámonos para la información de la 1. Abono al crédito, o sea, valor del crédito entre 6. O sea, 6 millones entre 6. Entonces sería la B, ¿no? Por Porque eso, 6 millones, 6 dividido 1 millón, 6 ¿no? millones entre 6 da ¿cuánto? 1.000.000. 1.000.000. Millón. Pero dice, disminuirá 50% en cada mes. Perdón, 50% no, disminuirá 50.000 cada mes. La afirmación es correcta porque Porque el interés total de crédito será de 300 y cada mes disminuirá 550. Perdón. esa es la A. ¿Estás de acuerdo con la A? Profe, yo sí estoy Estoy de acuerdo con la... Yo también. ¿Cuánto será el interés total? Ahí dice. El Interés total, exacto del crédito del 5%. El se 5% de puede 6 millones, 5 por 6, 30, sería 300, bro. 300. Sí, estamos de acuerdo. ¿Y disminuirá cuánto? 50.000 50.000 50.000 cada mes. en cada mes. Vamos a ver, cada mes se abonará el crédito 1.000.000 y el interés disminuirá. ¿Cuánto? 50.000. Sí. Pero ese tiene razón porque si dividimos las cuotas, saldrían a 1.000.000. ¿Cierto? Dice la C. Perdón. Cada mes aumentará el abono del crédito. Perdón. Cada mes va a aumentar el abono del crédito en 50.000. ¿Están de acuerdo con la C? Estudiantes. Vamos pura matemática financiera hoy. A ver, están por allí. ¿Están de acuerdo con la C? Perdón. Bueno, nadie. Dice la D. El abono al crédito disminuirá 50.000 cada mes, al igual que el interés. ¿Será que el interés disminuye? ¿Es productivo para alguien que preste disminuir el interés? ¿Es productivo? No, profe. No, descartó la D. Perdón. Porque se supone que el interés es que va a sacar las ganancias. Descartamos la D entonces. A, B y C. Se descarta la C y la D Perdón, una ahí. una cosa. Entonces la B dice, cada mes se abonará el crédito 1.000.000. Sí, porque a 6 meses. Se descarta la 6 y la D. Descartada la 6, la de cada mes aumentará el abono. No puede aumentar el abono. La respuesta está entre la A y la B. Sí, ahí está la respuesta. Pero profe, la respuesta es la A porque en la B dice que el interés disminuirá el 50.000. O sea, el interés no puede disminuir. El interés disminuye. Sí, la respuesta B la descartamos también, profe. ¿La qué? La respuesta B la descartamos porque el interés no puede disminuir. Y entonces la A, ¿qué dice? La A dice, el interés de cada crédito será de 300.000 y cada mes disminuirá a 50.000. Entonces, vamos a analizar eso. ¿Estamos de acuerdo con la A o con la B? ¿Con cuál estamos de acuerdo? Descartamos la C y la D. Estoy de acuerdo con la... ¿La qué? La A. La A. Yo Bueno, también, profe. Estoy más que la seguro. A. ¿Quién más de acuerdo con la A? ¿O quién de acuerdo con la B? Esto se somete aquí
a discusión, pero discusión edificante, que edifique. ¿Quién más? Yo me estoy de acuerdo con la A. Con la A. Voy a ver la B. Cada Sí, mes se sí, por abonará al crédito 1.000.000 y el interés disminuirá en 50%. Si tú le disminuyes, si tú abonas 1.000.000, Profe, si quiere le puedo explicar por qué dije la A. dígame. Bueno, primero que todo, según el enunciado, me dice que el ¿Cuánto interés es el total, interés total? El interés el total, ¿cuánto interés es? total, yo hice de esta forma, como dice usted, 0,05, porque sería 0,05 para sacar el El 5%. 5%. Muy bien. Ojo, si fuese el 50% multiplicado por ¿cuánto? Si fuese el 50% por 0,5. 5, Pero como es el 5%, multiplica por ¿cuánto? 0,05. 0,05. Es muy bien. Si usted Entonces, lo ese manejaba, lo felicito. Y si se le dio claridad ahora, y de igual manera lo felicito. Ajá, continúe, disculpe. entonces, el 0,05, que es el 5% de 6 millones, sería 300.000, que eso fue el resultado que me dio. Y me dice que cada mes, o sea, en el mes, si es 1.000.000 que se paga, cada mes se va a descontar 50.000 pesos. Y eso es lo que me dice la respuesta. Sí, señor. Eso me lo da la opción que la A. Y de una vez descartaría la B porque el interés no puede disminuir. Si me dijera que el mes disminuyera, y ahí fuera diferente. No, si el interés es la ganancia de quien presta o no. Conocen los gota a gota, los pagadiarios, eso se ve. ¿Cuándo va a bajarle a esa gente el interés? Es un ejemplo de nuestra realidad. Y lo vemos en nuestros barrios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Claro. Sí. Bueno, hasta ahora, mire, si no lo sabía, aquí está. Cuando te hablan de descuento de algo, usted ahí es lo que hace falta para llegar al 100. Y multiplique por 0, tanto. Y si es de una cifra 0,0 algo, como nos habló estudiante, ¿cuál es su nombre? Said Salgado, Said, ¿usted de dónde? de Los Palmitos Sucre. Oh, bienvenido, Said. Muy buen análisis, Said. Sí, señor. Cuando, Gracias. el descuento o el porcentaje es de 2 dígitos, 0, lo que sigue. Pero cuando el descuento es de un dígito, 0,0, como lo hizo Said, 0,05. Excelente, Said. Gracias, profe. Ok, continuamos con la 35 para cerrar por el día de hoy. Bueno, hoy nos devolvimos a interés y explicamos esto. Ustedes saben que el porcentaje se maneja con regla de 3, simple directa. Los veo bien enchufados. Vamos con la 34, dice, perdón, la 35. El interés total de un crédito es la cantidad de dinero que se paga adicional al valor de este. Claro, ese es. Me prestan 1.000.000, yo tengo que pagar mensual, a 5 meses tengo que pagar 200.000 y algo. Ese es el interés. Eso debemos manejar, tener claro qué es eso de interés. Interés es un valor agregado, ¿cierto? Un valor agregado. Eso lo pagamos cuando pagamos el IVA. ¿Qué significa IVA? ¿Qué significa IVA con V? Impuesto a valor agregado. Eso es, impuesto al valor agregado. O sea que sobre lo El que producto. pagamos, sí, exacto. Y eso lo percibe la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Eso lo perciben ellos. Que hay grandes evasores, los hay, ustedes lo saben. Ahora no vamos a hablar de eso. Continuemos. El interés total de un crédito es la cantidad de dinero que se paga adicional al valor de ¿cuál o cuáles de los siguientes procesos podría utilizar la entidad para calcular el interés total del crédito de Ángela? Me hablan de Ángela. Si se pagara con la modalidad 2. La modalidad 2, vamos a subirle un momentito.
12 cuotas, la modalidad 2. De 6 millones, 12 cuotas. ¿A cómo saldría mensual? Entonces, el valor del crédito más el 20%. 5 cuotas, profe. Sería Exacto, y de, eso se divide entre 12. Entonces, sería de vamos a ver 500. acá. Serían 12 cuotas. ¿Serían de cuánto? De 500. Sí, profe. ¿Cierto? Sí. Eso ya, enseguida lo saqué. Más el valor agregado, que es el interés de quien te prestó esa plata. Dice, proceso 1, calcular el 20% de 6 millones. ¿Es lógico o no es lógico ese proceso? Es lógico. Vamos para allá. Proceso 2, calcular el 20% de 6 millones y multiplicarlo por 12. Y dice proceso 3, calcular el valor de la cuota, multiplicarlo por 12 y el resultado restarle 6 millones. ¿Cuál proceso no les cabe a ustedes ahí? Pues, para mí el proceso que es más coherente sería el proceso 1, profe. Para mí también el más coherente es el proceso 1 y el que menos me cuadra es el proceso 2. Y el 3, ¿qué me dicen del proceso 3? Se descarta. ¿Por qué? Ojo, es lo que va a pagar Porque está cuánto. restando 6 millones, que es el valor ¿Cuál de del los crédito. siguientes procesos podría utilizar la entidad para calcular el interés total? Total. El interés total del crédito si se pagara la modalidad. Ojo, es el interés total. El proceso 2. El proceso 2. Sí, porque fue a 6. No. A 12 cuotas. Entonces, eso, 12. Entonces, se multiplica. Ajá. Pero ojo lo que dice el problema. ¿Cuál de los siguientes procesos podría utilizar la entidad para calcular el interés total? O sea, lo que va a pagar en total del crédito. Profe, sería el proceso 1. O sea, Pues porque Me el están proceso, globalizando. La pregunta me está globalizando y dice, el proceso 1 y 3. para pagar el interés total, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para pagar el interés total? ¿Qué se calcula? el interés total, sacar el interés total de, bueno, Por eso, para calcular el interés total, lo que yo voy a pagar de interés, aparte de los 6 millones, que yo sé que el valor. debo pagar una cuota fija más el interés repartido en esos 12 meses. Por eso ¿Estamos de tendría acuerdo que, allí, Said? sí, profe, tendría que sacar el valor de cuánto es el interés que voy a pagar. Entonces, ¿qué opción me da ilustración? El proceso 1. ¿Quién más está de acuerdo? Profe, el proceso 3, si sacamos calcular el valor de la cuota, que serían 1 millón, si no estoy mal. Bueno, No, si se 500. repetirían, no, 500.000 me equivoqué. Exacto. Exacto. Ajá, si saco 500.000 y lo multiplico por 12, sería 6 6 millones. millones. 6 millones. Y Lo si le restamos resto el con 6 6 millones. se quedaría 0. O sea, eso no tiene Cero, o sea coherencia. que está pagando Pero es interés. que el valor de la... Ese negocio de no tener interés le sirve a quien presta. Sí, o sea, ya ahí no habría Le interés. sirve. O sea, ya ahí eso sería incoherente Por eso a lo que me... debemos pensar, Pero es que están diciendo el mire, valor de la debemos cuota, o pensar sea, en y el valor de la ganancia. cuota es el valor del crédito más los intereses. Ajá, pero me dicen que, ¿cómo podría calcular la entidad el interés total del crédito? Solo me dicen eso. ¿Cómo calculo el interés total del crédito? Descarto la 3, o sea que donde esté el 3 la descarto. La opción 6, la opción ¿qué? D. Esa es la D. A ver, la opción 6, la opción. Y la D porque ahí no hay ganancia para quien presta. Ahí no hay ganancia.
ahí no hay ganancia, entonces yo descarto. Pero ojo, me queda la A y la B y dice, vuelvo y le repito, necesitamos calcular el interés total. La entidad lo necesita calcular. Cada uno de ustedes es la entidad que va a aportar la plata. Said le presta a fulano. Profe, pero Una niña que profe, pero sería más fácil que usted se volviera un poquito al proceso. ¿Cómo es el proceso del módulo 2? O sea, el billete así, regrese, precisamente. Yo aporto billete. o sea, regreses un poquito más arriba para que vean el proceso, ¿sí me entiende? Mírenlo, vamos a subir a vamos a subir a la modalidad. Subamos, míralo, ahí dice. El valor del crédito más el 20% del crédito dividido entre 2. Ese problema. Oh, ahí, perdón, ¿Cuál o cuáles de los siguientes procesos podría utilizar la entidad, cada uno de la entidad de retiro, para calcular el interés total? Eso no está ahí en negrilla porque sería muy evidente. El interés total del crédito de Ángela. ¿Qué debo hacer para calcular el interés total? Yo sé que lo tengo que repartir en los 12 meses, claro. Más 500,000, claro, yo lo sé ya. Profe, una pregunta, cuando me habla de la cuota, el valor de la cuota, ¿se agrega el interés también? Negrilla, pero es una pregunta tan obvia que no te la va a colocar. El valor de la cuota. ¿Qué debo hacer para calcular el interés total? La tabla que te muestra. La tabla que te muestra. ¿Qué te muestra la tabla, Said? Te muestra el número de cuotas, que es 12. ¿Y cómo? El valor del crédito más el 20% del crédito, que vendría siendo... ¿Vas a pagar la cuota? Pues pagar 500,000 porque usted sabe que es 500,000, ¿verdad? Más el 20%, más el 20% de créditos. Podría utilizar la entidad para calcular el interés total del crédito de Ángel. ¿Y cuánto va a pagar el total de interés? Bueno, ¿cuál es el interés total de 6 millones al 20%? 1.200.000. 1.200.000. Va a pagar 1.200.000 en total, ¿cierto? Va a terminar pagando 7.200.000. ¿Qué negocio? Me voy a meter a eso. La pregunta es, chicos, ¿cómo se calcula el interés total? Hay tres procesos. Entre los descarté. Me queda el proceso 1 y el proceso 2. ¿Les parece si dejamos eso? Captura en pantalla. Si empezamos la próxima clase con ese ejercicio, la próxima semana. Sí, profe, porque ya son las 9:43. Si van para la próxima clase, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, nos rinde más con el tablero